Bueno, pues buenos días. Hoy estamos a día 8 de julio y hoy tenemos a una invitada también que me da mucho gusto presentarles. Ella es la maestra Danira Iracema Rivera Estrada. ¿Sale? Platícanos un poquito, Dani, ¿de dónde egresas tú? Hola, hola a todos. Pues bueno, yo soy egresada de la normal de Texcoco. ¿Hace cuántos años terminaste? Pues ya egresé en el 2006, ya llevo 14 años de servicio. 14 años de servicio. Ya A la mitad. Ya casi, bueno, un poquito más por lo de la reforma. Ok, muy bien. Oye, pero después haces un posgrado. Así es, hago un posgrado en la UVM, que es en educación. Muy bien. Pero bueno, hoy le pedí a Dani que nos viniera a compartir un poquito. Bueno, ya Dani la conozco desde hace muchos años. Y pues bueno, algo que me llama la atención es que a pesar de eso, que estás muy chava y todo, siempre está esta sed de aprender más, de conocer más, de investigar y demás. Sobre todo, en efecto, pues para hacer mejor su labor profesional, que yo creo que es de las maestras que le fascina su labor, ¿no? Y eso es de verdad de admirarse. Yo muchas veces he dicho, ¿no? Que la vocación sin información genera frustración. Y me refiero precisamente que muchas veces en la docencia se maneja que, es que no tiene la vocación. Y yo digo, y hay gente que tiene vocación, pero si no nos informamos, si no nos actualizamos, como que luego no sirve de mucho, ¿no? Pero bueno, ¿cómo surge, Dani, esa necesidad tuya? ¿Qué observas que como que te empiezas a meter en todo este rollo de pues el pensamiento matemático, la enseñanza de las matemáticas en los niños? ¿Por qué te surge toda esta cuestión? ¿Qué es el tema específico que vamos a platicar hoy con toda esta cuestión de las matemáticas? Que digo, para empezar, mucha gente tiene la idea de que matemáticas y ya con eso nos dolió, ¿no? Ya, exacto. No, fíjate que haciendo un paréntesis, yo me acuerdo que cuando estaba yo saliendo del CCH, muchos compañeros así para elegir la licenciatura era, oye, en esa hay matemáticas, no, entonces me inscribo en esa, ¿no? Y yo decía, espérate, ¿no? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué observas en los niños que te nace esta inquietud? Pues para empezar, yo lo pongo el ejemplo hacia mi persona. Realmente parece juego, pero ahorita que lo comentas, pues yo sí quería ser maestra desde pequeña, siempre fue algo que estuvo en mí, pero también decía, es que ahí no hay mucha matemática, entonces mejor me voy como que de este lado, ¿no? Como que eso es lo mío. Y además es en primaria, entonces las matemáticas en primaria son fáciles, ¿no? Entonces yo creo que eso sí lo domino. Porque la realidad es que a mí las matemáticas no me gustaban. Esa es la realidad y es algo muy, muy chistoso, ¿no? Porque de verdad que tiene mucho que ver el cómo te las enseñaron a ti, cómo las aprendiste, y de ahí parte el que te gusten o definitivamente las odies y no las quieras ver, ¿no? Entonces, a mí desafortunadamente, pues no me las enseñaron a lo mejor de la mejor manera, hubiera sido de distinta forma. Y yo nací con ese miedo, con esa apatía, con ese disgusto hacia las matemáticas, ¿no? No era mi coco definitivamente las matemáticas. Entonces, cuando empiezo a dar clase, yo de antemano sabía que las matemáticas no me gustaban, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, les pongo un jueguito aquí, un jueguito allá, pero bueno, había como que algo más. Entonces, la primera necesidad que yo tengo fue cuando hace 6 años más o menos, me tocó impartir segundo grado. Entonces, fue el primer año que me habían dado segundo grado, ¿no? Entonces, es el proceso de las tablas de multiplicar. Entonces, dije, caray, como que yo con las tablas, estoy peleada, ¿no? Porque a mí me las enseñaron y apréndetelas todas. Te las enseñaron a reglazos, ¿no? O sea, parece mentira, pero de verdad. Y pues también el hecho de aprendérmelas de memoria, pues sí te frustra, te cansa. Entonces, pues sí estaba peleada con ese proceso de las tablas. Y entonces yo me quedé y me detuve y dije, a ver, y les voy a inyectar eso a mis niños, ¿cómo se las voy a enseñar, no? Entonces de ahí parte primero el compromiso, la responsabilidad y también la conciencia, ¿no? De que si yo no tenía ese amor por las matemáticas, ¿cómo podía transmitir o dar algo que yo no tengo, claro, ¿no? Entonces es ahí donde surge mi necesidad de estar buscando
y apoyarme de otros medios para pues, desarrollar eso en mis niños. ¿Y llegas ahí directo a la Benemérita? O... Lo que pasa que en la normal, en el último grado, en el último año de servicio, nos llevaron a una excursión ahí en el Museo de las Matemáticas. Pero bueno, a lo mejor en el último año así como que, ay, qué padre, qué bonito está, qué bonito pero vamos material. Pero como que no le encontraba tanto sentido. Entonces, pues ahí conozco. Museo de las Matemáticas que está en la Benemérita Nacional de Maestros. Okay. Y está a cargo de 2 catedráticos, que es el maestro Froilán Caballero Ramos y la maestra Angelina Márquez, los cuales les envío un saludo bien grande, son mis mentores y de verdad que me quitaron una venda de los ojos de cómo enseñar matemáticas y sobre todo me regresaron ese gusto por las matemáticas, aunque ya esté adulta, me lo regresaron, ¿no? Entonces ellos son mis mentores. Y llegas allá ya con conciencia, como dices, con una necesidad. De hecho, llegué con otra amiga mía, fuimos al Museo de las Matemáticas y bueno, pedimos información. Entonces, ahí impartían lo que es la especialidad y diplomados, ¿no? Entonces, la maestra Angelina fue la que nos dijo, ¿saben qué? Ahorita el diplomado y la especialidad empieza hasta enero. Entonces, ahorita estábamos a principios de ciclo, que era agosto, ¿no? Pues nosotros ya estamos con los niños aquí, ya necesitamos saber, ¿no? Pero les doy asesorías particulares, entonces es ahí donde ella nos dio asesoría los días viernes, íbamos a la Ciudad de México, a la Benemérita, y pues ahí empieza, y en enero pues es cuando ya empezamos formalmente las clases, ¿no? De esta parte de las matemáticas. Y pues sí, fue un cambio totalmente. Dije, ¿a poco esto existía para enseñar matemáticas, no? Obviamente con el empleo de material didáctico, pero sí, o sea, fue un antes y un después de las matemáticas. Oye, y dentro de, bueno, enseñar, como tú dices, las matemáticas ya con un material didáctico, etcétera, etcétera, pero aún así cuando tú empiezas a utilizar estos materiales, ¿qué descubres en los niños? Bueno, para empezar, las matemáticas se juegan, ¿no? Eso es algo bien importante. Como ya desde ahí cambias el concepto, ¿no? De lo que son las matemáticas. Exactamente, incluso cuando los pequeños con los que yo he trabajado, vamos a ver matemáticas, entonces para ellos es, vamos a jugar, o sea, ya no es de que abran su libreta y empiezo a dictarles problemas, ¿no? O sea, ellos ya conocen y el concepto lo relacionan, es jugar, es matemáticas. Entonces esa es la primera parte que a mí me encantó, de trabajar con material didáctico, y porque tenemos a los niños y conocemos, ¿no? En qué proceso están, en qué proceso cognitivo, en qué etapa, ¿no? Están, y pues tenemos que ir identificando y no podemos tener a un niño sentado, ¿no? Para que aprenda, o sea, tenemos que tenerlo en movimiento. Ok, y que, bueno, ya desde ahí es mucho romper, como dices, ¿no? Bueno, de algunos de los talleres que de repente imparto, yo soy mucho de eso, muevan a los niños y que hagan esto y que hagan lo otro, y en fin, ¿no? Que sientan en su cuerpo todo el aprendizaje. Y bueno, me tocó en varias ocasiones que maestros que tomaban los talleres, después me decían, oye Gustavo, es que ¿por qué el directivo me manda a tomar esos talleres? Ya después quiero sacar a los niños al patio y todo, y no, es que te la pasas jugando y no enseñas, ¿no? Sí. Y yo les decía, pues es que sí es jugar, pero obviamente no es, pues aviéntalos al patio y ahí que hagan su desastre, no, siempre son actividades estructuradas, con objetivos en efecto muy específicos, y que eso es lo que va precisamente llevando a que los niños desarrollen lo que tienen que desarrollar, ¿no? Y bueno, y a lo mejor ahí yo sí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Tú sabes que yo hablo mucho del desarrollo de habilidades cognitivas, ¿no? Que bueno, por ahí en otros de las cápsulas que hemos hecho las he platicado, que dependiendo del autor y todo esto, ¿no? Pero básicamente es atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, y yo siempre digo que agrego psicomotricidad, ¿no? ¿Cómo descubres las habilidades de los niños de entrada para tú ya aterrizar esas habilidades en el aprendizaje de unos materiales que ahorita les vamos a enseñar a grandes rasgos? Bueno, pues aquí el primer material que yo conozco para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, que sería la seriación, la clasificación y la correspondencia, esos son como que
la primer base para las operaciones aritméticas, para que estas no sean aisladas, así es. Les enseño un poquito los materiales. Así es. Estos son los bloques. Digo, por poner algunos, ¿no? Sí, estos son los bloques lógicos o de atributo. Entonces aquí prácticamente se trabaja el desarrollo de las operaciones lógicas, que es la seriación, la clasificación y la correspondencia, porque se trabajan 4 atributos aquí. Es el tamaño, el color, la forma y el grosor. Entonces los niños van relacionando esta parte. El grosor, digo, no sé si se alcance a ver, que uno es delgado y uno grueso, ¿no? Ajá. Los colores, pues que son estos 3 colores, el amarillo, el rojo y el azul, que son estos 3. El tamaño, que sería chico o grande, que serían estos. Y bueno, las formas. Aquí sería el cuadrado, rectángulo, el hexágono. Y el círculo. Ajá, y el círculo. ¿No? Fíjate que aquí es importante. En otros materiales que podemos ir checando, identificando, aquí por ejemplo ponen el círculo y el hexágono. En algunos materiales no está el hexágono. Sin embargo, de acuerdo a varios estudios que han realizado, es importante que esté el hexágono, porque este es un previo a saber o llegar a lo que es el círculo, ¿no? Entonces, entre más lados tenga, pues poco a poco se va acercando más a lo que es el círculo, ¿no? Entonces, es como que una diferencia importante que ver. Y bueno, me llama la atención empezar a trabajar con este material porque digo, ¿cómo que es la base de las operaciones aritméticas? Suma, resta, adición, multiplicación, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué no? Entonces, conforme lo vas trabajando, los niños van creando nuevas conexiones, ¿no? Entonces, porque al final estás desarrollando estos procesos lógicos que son importantes en cada uno de los pequeñitos, y es que lo están haciendo de manera aislada, no es que les digas, hoy vamos a trabajar la operación lógica de seriación, o sea, no, conforme tú vas trabajando con los niños lo vas desarrollando, de tal forma que hay pequeñitos, primero se trabaja un atributo, los más pequeñitos con el atributo del color, por ejemplo. Conforme vas avanzando y vas trabajando con ellos, llega de tal forma que con los niños, aunque los veas pequeños, pueden hacerte hasta 4 atributos, trabajar con 4 atributos. Cuando yo he tenido algunos cursos con compañeros en la escuela, con otros compañeros que hemos compartido ese tipo de materiales, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Y ya somos adultos, se supone que ya estamos en las operaciones no estamos lógicas. Desarrollados, ¿no? Esas habilidades, en efecto. Exactamente. Entonces, bueno, aquí hay un juego muy específico para ir trabajando lo que son los atributos, y es el juego del dominó, ¿no? Donde tienes que ir poniendo un atributo con otro, y entonces tú tiras uno y dices, pues sí es el mismo. Pero ya conforme vas analizando, te das cuenta, ay no, porque tiene otro atributo en común o uno diferente. Entonces, está muy padre, este es el primer material para el desarrollo de esas operaciones. Claro, y que bueno, en un taller que por ahí Dani precisamente nos ha compartido, veíamos que si a lo mejor lo asociáramos un poquito con las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, sería como esta primera etapa, ¿no? Toda la situación sensoriomotora, en efecto, reconocer, percibir las diferencias entre los materiales, porque como dice Dani, en todo momento se están manipulando, obviamente se están observando, se están cuestionando al niño para que vaya tomando conciencia de estos atributos y de verdad los desarrollen, no como que nada más se los aprenda de memoria, ¿no? Pues es esto, pero que a veces, digo, es lo que nosotros luego también experimentamos mucho con los niños que de por sí ya traen bronca en alguna habilidad cognitiva y que, como les he dicho, eso puede derivar en un problema de aprendizaje, pero aparte, ¿no?, de ese problema específico, sí nos damos cuenta que hay niños que, pues hay muchas cosas que se saben de memoria, pero que en efecto nunca hubo realmente una comprensión, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Como nosotros decimos, ha memorizado, pero no ha aprendido, porque no necesariamente es lo mismo, ¿no? De hecho, este material fue creado por Zoltán Pal Dienes, que es un matemático y pedagogo también de Estados Unidos. Entonces, él precisamente se basa en que los niños vayan desarrollando esta parte, y principalmente él toma en cuenta, obviamente, las etapas de desarrollo de Piaget, pero también las etapas también de los celulares.
También esta parte de Brune, él se basa mucho en las etapas que menciona Brune, que es la parte icónica, que es precisamente donde nosotros vamos manipulando todo este material. Es la parte también, la inactiva, que es donde nosotros también ya tenemos que dar pauta a hacer símbolos, dibujos, anotaciones en nuestra libreta, que es lo que hacemos con nosotros los niños. Y la última etapa, que es la simbólica, que ya sería la formalidad de la matemática, donde el niño empiezas a trabajar a lo mejor la adición, empiezas con material concreto, después ya lo vas combinando, haciendo unas anotaciones en la libreta, y al final ya es el material didáctico y es propiamente la matemática, que es lo simbólico. Así es. Y como vemos, es toda una base bien estructurada y como tú dices, hay muchos estudios al respecto de los beneficios que trae empezar, como tú dices, porque esta es la base, es solamente la base. ¿Qué sigue? Vamos a pensar que yo soy un niño sobresaliente. Sí. Ya desarrollaste en mí, gracias a tu intervención, todo lo que acá. Y que bueno, ahorita poníamos el material, digo, aquí hay unos daditos que se dan cuenta. También, ¿no? Nos van señalando ciertas características, si grande, chico, las figuras, el grosor, etcétera, los colores. Porque como dice Dani, hay muchos juegos que se pueden ir estableciendo con este material, pero que la idea es esa, no el jugar por el jugar, sino que el niño vaya dándose cuenta, vaya tomando esa conciencia, ¿no? Ya lo logré. ¿Y ahora? ¿Ya sé matemáticas? No, todavía no. Ya está como que estamos construyendo el primer escaloncito. Esto se sigue trabajando durante la edad escolar todavía, pero va aumentando la gradualidad, trabajando con más atributos, ¿no? Les decía que en los primeros, los pequeñitos, pues nada más 1 o 2 atributos. Y vamos así avanzando, de tal forma que en sexto grado, porque se trabaja de primero a sexto grado, incluso desde preescolar se trabaja, pues vas aumentando, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, para apropiar a los niños con lo que sería el concepto de numeración, que es el primer concepto que ellos tienen que, pues sí, que apropiarse de él, no memorizarlo, sino apropiarse, comprenderlo. Trabajamos con el BAM, que serían los bloques aritméticos multibase. El otro. Este de acá. Sí. Bueno, está acá. Y acá están los individuales. Y bueno. A ver, lo ponemos acá. Bueno, nos representa lo que son las unidades, las decenas, las centenas y la unidad de millar, que es esta que está acá. Exactamente. Y esta sería la unidad de millar, ¿vale? Entonces, el niño, eso también se puede trabajar desde el primer grado de primaria. Entonces, aquí el niño empieza a trabajar lo que son los conjuntos, ¿no? Porque precisamente los números es un conjunto a cualquier material iniciando, ¿no? Entonces, el número es un concepto abstracto. Entonces, el niño tiene que apropiárselo para entender precisamente esta abstracción. Entonces, cuando nosotros hacemos conjuntos, que es lo que se trabaja con los pequeños más pequeñitos, los niños más de primer grado, primero, pues vamos haciendo este tipo de conjuntitos para que el niño vaya viendo, ¿no? Este es 1, estos son 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, posteriormente, ya que el niño conoce precisamente esto, puede ir ubicando los números, ya podemos trabajar la adición, sustracción, multiplicación, división y muchas cosas más con este bellísimo material, que es el BAM. Sí, pero como dices, la base es el concepto de número, ¿no? Y que es la representación de un conjunto, ¿no? Y que muchas veces, honestamente creo, porque a veces a los mismos docentes, obviamente a los padres de familia, porque también ahí quiero que nos platiques más adelante la experiencia de que tú te enfrentaste cuando tratan de implementar todo esto en la escuela pública, en la que tú trabajas, ¿no? Pero a veces no tenemos la información, ¿sabes? No tenemos la información. En efecto, como decía Dani, hay muchos que enseñamos las matemáticas como nosotros nos las enseñaron, es decir, aquí está el cuaderno, el lápiz y acá la regla, ¿no? O las mamás del cinturón, ¿no? Sí. Y pues al final de todo es porque nos falta información, ¿sale? De qué procesos se tienen que ir cubriendo
para que en efecto estas matemáticas para el niño sean significativas, es decir, realmente representen algo, ¿no? Y no nada más dolores de cabeza, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Si has visto resultados, porque yo sé que muchas veces uno dice, ay, sí, la teoría, pero pues seguro esta maestra no tiene nada que hacer, porque pues no manches, yo tengo 40 alumnos, etcétera, etcétera, y ya parece que voy a tener tiempo de hacer esto. Digo, con todo respeto, maestros, pero yo muchas veces he dicho, ¿no? Que casualmente cuando nosotros tenemos más información, y como lo decía ahorita muy bien Dani, desarrollamos a los niños. Mi punto de vista es que yo como maestro cada vez trabajo menos, ¿no? Porque en efecto, ya el niño procesa y el niño entiende, yo ya no me saco los planteamientos, digo, sí tengo que ir monitoreando y demás, pero realmente el niño ya lo hace cada vez más solo. Ya no tengo que estar ahí como que, ay, no entiende, y ay, otra vez ya se le olvidó, y ay, pero repito, como nada más ha memorizado, pues en efecto, se le olvida, pues digo, no hay memoria de trabajo, no hay un procesamiento de la información, se olvida esa información y tengo que volver a repetir todo con el niño, ¿no? ¿Cómo lo viviste en tu escuela, Dani? Te vas tú y tu amiga, que son de diferentes escuelas, si no mal recuerdo, tú de loca llegas así con toda esta emoción, ¿y qué pasa en tu salón de clases con tus compañeros maestros, los directivos y los padres de familia? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, para empezar, hay que quitarse el miedo primero para trabajar con este material didáctico. Es como todo en la docencia, hay días buenos, hay días muy buenos, hay días malos, muy malos también. ¿Para qué me levanté? Esa es la realidad así con el material, porque pues tienes como siempre interrupciones, estás bien adentrado trabajando con el material y ya te hablaron en la dirección o vino una mamita a sacar a su pequeño porque pues tiene una situación familiar, etcétera. El pan, ¿cómo dicen? Nuestro de cada día. Exactamente. Eso es normal y lo primero es quitarse el miedo, o sea, nada más, y confiar en eso y obviamente pues informarte y prepararte bien de cómo emplear este material, porque el simple hecho de que tú les das el material y ahí están, niños jueguen con él y ya desarrollé habilidades del pensamiento, no es así. La mediación tiene que ir encaminado y siempre hacia un propósito bien preciso y bien conciso. Entonces, afortunadamente, soy muy afortunada porque en la escuela donde trabajo, que es la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en Chicoloapan, San Vicente Chicoloapan, tengo un equipo de trabajo y de verdad que es un equipo de trabajo bien comprometido, ¿no? Así como yo llegué con esta loquera de trabajar con material didáctico, así otra compañera, saben que yo tengo esta idea de organizadores gráficos, hay que hacerlo. Saben que yo tengo esta idea de comprensión lectora y hay que hacerlo, ¿no? Siempre buscando la mejora de los aprendizajes en los niños y sobre todo el desarrollo de habilidades. Eso es algo bien importante y que nos ha quedado bien claro en nuestra escuela. Entonces yo llego y les comparto este material. Entonces mis compañeras, ¿y eso cómo se come o cómo se hace? Entonces les empiezo a platicar y afortunadamente con el apoyo en este caso de mi directora, ahorita que está con nosotros, pues sí nos brindó los espacios para llevar a cabo estas asesorías, ¿no? Entonces el primer ciclo trabajé nada más con mis compañeros de grado. El siguiente ciclo trabajé con los compañeros de ciclo, que en ese entonces fue tercer y cuarto grado, y posteriormente ya se encaminó o nos unimos todos la plantilla docente con el uso de este material, pero bueno, obviamente, pues los papás, ¿no? Si ven que lo estás empleando, si ven que lo manejas, si ven que es un lenguaje propio de la escuela, hablando de este material, pues los papás no dudan en que sí, maestra, aquí está el material, ¿no? Cuando están viendo que lo estás empleando. Y que da resultados, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita por la escuela tiene todos esos materiales que son los bloques lógicos, que es el primero que les mencioné, y el banco, ¿vale? Son los que tenemos, entonces, y se están trabajando de primera a sexto grado. Ok. Oye, y cuesta. Sí. Y yo sé que, te hago estas preguntas porque yo sé que regularmente son esas situaciones a las que se enfrentan los docentes, que digo, con todo respeto, ¿no? Pero
de repente hay esta parte donde yo sé que han ido cambiando las políticas, pero es que la escuela es gratuita, ¿no? Y uno dice, sí, sí, pero todo esto cuesta, ¿no? ¿Y quién va a dar ese dinero? Que no se lo robe el director o los maestros, ¿no? O sea, empieza todo este vaivén de información, y digo, desgraciadamente sí, porque a veces la experiencia lo corrobora, ¿no? Pero ustedes en ese sentido, como que a qué se enfrentan. Pues primero, pues los papás como que luego dijeron, sí, ¿cuánto cuesta? Tráigame 2. Pues primero como buen equipo de trabajo y buena iniciativa que tuvo la maestra Rosita, que es mi directiva, les da a los papitos una primera plática, digamos, de bienvenida, pero también de introducción del trabajo que llevamos a la escuela. Y esa se programa en la primera semana que los papitos llegan a inscribir, digamos, hoy se vienen a inscribir y al tercer día ellos tienen que venir a esa reunión porque se les da a conocer cómo se trabaja en esa escuela, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos, los materiales que necesitamos para ese desarrollo de habilidades, y bueno, entonces ahí los papitos como que se van, no, pues aquí están trabajando diferente, o necesitan esto para desarrollar aquello, ¿no? Entonces, de esa manera los papitos hasta la fecha ahorita que ya llevamos, digamos, de trabajo continuo, que ya son 4 años, pues sí, los papitos en el primer grado, ellos ya saben que tienen que adquirir este material, ¿no? Entonces, hasta el año pasado, perdón, porque el año ya, este año, 2 años atrás, perdón, estoy como que haciendo cuenta rápida, ya la Sociedad de Padres de Familia o el Comité de los Papitos ya adquirieron este material. Entonces ahorita ya no lo adquieren, pero otros años atrás sí los papitos ya sabían que entraban. Son 2 generaciones las que tuvieron que adquirir. Ahorita pues ellos ya saben que están sus materiales y bueno, su compromiso es cuidarlo, a lo mejor reemplazarlo si algún momento se llegara a perder o como siempre, ¿no? Sí. En mal estado pudieran estar. Entonces, porque sí, se usan. Exactamente. No, porque, digo, me ha tocado mucho luego ir a escuelas o colegios que hay material hermoso y uno dice, está bien bonito y bien cuidadito, ¿lo usarán? Sí. No sé, como que enciclopedias, pues uno dice, ¿lo usará? Porque pues, se ve nuevecito, ¿no? Entonces, y yo muchas veces les digo, ¿no? Que la verdad, luego los materiales que también tenemos aquí para trabajar con los niños, sí, la verdad dicen, no manches, ya compraste otro. Le digo, no, es que yo he comprado varios, pero como los usamos constantemente, pues obvio, se van deteriorando. Pero yo creo que hasta da gusto, ¿no? Cuando se deteriora el material, porque uno dice eso, se está usando, digo, obviamente se cuida y demás, pero sucede, ¿no? Oye, Dani, ahora, ahorita pues siguen los dimes y diretes, de que quién sabe cuándo regresen. A menos hace ratito en la mañana veía yo un artículo de, bueno, ya todo el calendario para el Estado de México, cuando regresan preescolar, primaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre con el antecedente hasta que esté semáforo verde, se cumplirá o no se cumplirá, ¿no? Pero bueno, llevamos ahorita tranquilamente que fueron 3 meses de clases virtuales, las que se adaptaron, 3 meses. Yo sé que conoces gente de otras escuelas donde a lo mejor no llevan estos materiales y demás, no están a lo mejor los niños desarrollados de la misma forma y todo esto, ¿no? En esto de las clases virtuales, ¿crees que esto se notó en el trabajo con los niños? En cuanto a que, bueno, no esté físicamente el maestro, esté a través de un medio electrónico, pero cuando yo me refiero a eso es, ¿crees que si los niños esto también los ayuda a desarrollar la posibilidad de poner más atención, de que lo que están diciendo ahí en la pantalla, el maestro o el video, que de los Canal 11, ¿no? Etcétera, o sea, de verdad entender lo que están pidiéndome, en fin, ¿crees que todo esto se reflejó, por ejemplo? Pues hablando desde mi experiencia en cuanto al uso del material didáctico, considero que sí hubo un gran avance y una gran autonomía por parte de los niños. Autonomía. Exactamente, porque ahorita yo concluyo con 2º grado de primaria, que es donde trabajé el proceso de las tablas de multiplicar, y de alguna manera tenerlos ahí conmigo trabajando con el material, pues sí dije, pues ya aquí soy, ¿no? Toda feliz, toda tranquila, ¿no? Pero entonces se viene esta parte de la pandemia y entonces el proceso de las tablas no es de, sí, un mes y aquí están ya, se las aprendieron.
No, porque precisamente se trabaja ese proceso de comprensión para después ya llegar a la memorización, pero porque ellos ya lo comprenden y saben de dónde sale el signo por y qué significa y etcétera, ¿no? Entonces, pues yo iba a la mitad de ese proceso, ¿no? Entonces, pues ya se viene la pandemia y dije, bueno, a ver, tengo que reorganizarme, tengo que buscar, ¿no? ¿Qué maneras hacerlo con mis pequeños? Pero la verdad me quedé con un gran sabor de boca, muchísimo compromiso con los papás, que es algo que se agradece, de verdad se agradece porque somos un equipo de trabajo donde tenemos que estar siempre empalmados, ¿no? Los pequeños, los papás y nosotros como docentes, eso es algo bien importante. Entonces, como yo ya estaba trabajando con este proceso, que para las tablas de multiplicar se le llama un proceso que son con edificios, que es igual con este material. Pues los niños, cuando yo les hablaba de edificios, y vamos a hacer un edificio de tanto por tanto, pues los niños me entendían, pero porque lo habíamos ya trabajado anteriormente en el salón de clase, ¿no? Los papitos sí lo veían plasmado ahí en la libreta, que es lo simbólico, pero pues decían, ah, sí, un edificio, ¿no? Pero entonces a ellos también les toca, hice grabaciones de video sobre este proceso donde me iba con los niños y el primer video que yo hice fue para los papás, ¿no? Porque tenía que informarlos y adentrarlos de cómo se está trabajando, ¿no? Porque tan fácil puede ser, no sabe qué, cómprele la lámina de todas las tablas de multiplicar o y que el se sí, la con la canción, sí, en la canción, ¿no? Pero no, dije, no, este proceso tiene que continuar, sí va a haber sus adaptaciones, claro. Pero el primer vínculo que tuve fue con los papitos, para que habláramos el mismo lenguaje, nos entendiéramos y entonces fuéramos sobre la misma meta o el mismo camino. Entonces yo sí noté, les pedía que me enviaran videos para checar dónde había dudas, dónde tenía que reafirmar, dónde regresar. Y pues de verdad yo me quedé muy sorprendida con mis alumnos. O sea, yo sabía que eran independientes, ¿no? Pero no pensé que tanto. O sea, incluso me tocó ver algunos videos donde la mamá le decía, es que así, hijo, ya sé, mamá, déjame solo. No, yo sé. O mamá, no estás mal, no es así, es asado, ¿no? Y el niño sí, la verdad mamá, que ¿no? Sí. Entonces sí, me llevé una gran sorpresa ver a mis alumnos que sí han desarrollado esas habilidades, ¿no? Y donde eran más independientes. Y también, por ejemplo, les dejaba algunas páginas del libro que se relacionaban, ¿no? En cuanto a este proceso de las tablas de multiplicar. Y pues yo decía como que me sentí, tenía la necesidad como de estar explicando y cómo, pero ya al ver los videos, ellos solitos, o sea, porque la base considero que la tenemos, la fuimos forjando en el día a día, en la escuela, y bueno, en la culminación pues sí le hicieron los papitos y pues es algo que se agradece también mucho. Claro, y vamos, yo creo que aquí una parte importante, es cómo creamos nuestras realidades, ¿no? Que por cierto es el tema de la próxima cápsula que voy a subir yo en lo personal, y que hablamos mucho de esta situación donde qué cosas doy por hecho, ¿no? Y a lo mejor si yo maestro digo, nah, es que los papás no apoyan, no ayudan, a lo mejor, como lo vamos a ver en esa cápsula que les comento, lo diría Vaslavi, estoy a lo mejor generando una profecía autocumplidora, ¿no? Y sé que también está del otro lado, ¿no? Los papás que, no, pues es que ahora quieren que nosotros hagamos todo por lo de la pandemia, ellos me están haciendo. Y obviamente yo, papá, también me voy a sentir enojado, pero porque eso es lo que yo estoy generando, estoy creando, pues digo, con base igual en cierto tipo de información, ¿no? Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es con estas experiencias que pues yo sí me atrevería a calificar de exitosas. Yo sé que todavía hay mucho por aprender, tanto ustedes, maestros, los papás y los niños, no se digan, pero yo creo que son experiencias de éxito que se tienen que compartir, ¿no? Y que, como dice la maestra Dani, no es nada más trabajo de un lado, es trabajo de todas las partes, que todas las partes se comprometan. Y yo sé que aunque ella ahorita pues nos menciona básicamente vamos a decirlo, el lado de la luz de toda esta experiencia, como lo diría el símbolo del yin y el yang, ¿no? También había su punto negro, estoy seguro que hubo papás que tampoco apoyaron, estoy seguro que hay niños que no alcanzaron el proceso, que también se tendrá que revisar por qué, etcétera, etcétera.
Pero yo creo que si hablamos de porcentajes y de que la mayoría de los niños alcanzan este nivel, pero repito, es todo un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y que, insisto, es como que romper esquemas, ¿no? Es el permitirnos informarnos y con base en esa información hacer cosas diferentes, ¿sale? Y darnos cuenta que son procesos, ¿no? Yo a veces les digo a los papás, ¿no? Cuando viene aquí algún niño que trae algún mal hábito, no sé, o mal desarrollar una actividad, incluso hasta de cómo tomar el lápiz, yo le digo al papá, si tu hijo ya va en cuarto año, ¿cuántos años lleva tomando mal el lápiz, no? Y si tú quieres que en 2 semanas ya lo tome bien, ¿qué crees? No, porque estamos luchando, por así llamarlo, precisamente contra una serie de conexiones que se dan acá en el cerebro, ¿no? Y esto en efecto es picar piedras, se lleva un cierto tiempo, un cierto esfuerzo, pero que repito, a la larga yo creo que sí trae muchos beneficios y me gustó la palabra que volvió a utilizar Dani en este trabajo que fue virtual. Los niños se hacen más independientes y es a lo que yo me refería más atrás, ¿no? Cómo finalmente no es que el maestro después ahí eche concha, ¿no? Digo, me ha tocado ver que Dani Nanos ahorita con todo esto de la pandemia se dormía en la madrugada por estar haciendo sus videos y todo, porque pues es muy comprometida, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el niño sea independiente, que el niño en efecto ya tenga todo esto desarrollado, insisto en esa palabra, incluso va a permitir que a veces, en este caso los aprendizajes esperados hasta se puedan ampliar, ¿no? Se puede ir más a fondo de todos ellos y obviamente pues resulta que tenemos niños mejor preparados, pero no solamente en cuanto a la información, sino al manejo de la información. ¿Cómo ves esta parte, Dani? Fíjate que lo veo muy específico en la resolución de problemas. Porque tiene mucho que ver esta parte del pensamiento lógico, porque el niño cuando lee un problema, lo primero que te pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿No? Una adición, sustracción, multiplicación, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces el niño desde ahí precisamente no está aplicando esto. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos desarrollado, ¿no? Y lo primero ahí es desarrollarlo primero nosotros como docentes, porque cuando llegué precisamente a esa parte de adentrarme más en las matemáticas, sí nos ponían problemas, ¿no? Yo decía, ay, caray, sí tiene respuesta a esto, ¿no? Pero oye, te ponen el problema, ¿y qué voy a hacer? Pues parece mentira, pero así como que, a ver, ¿cómo se hace esto, no? Entonces es ahí donde, y una vez más, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar en mis alumnos algo que yo no he desarrollado y que yo no tengo? Entonces tuve que cambiar primero en mí, tuve que hacerlo en mí y estar practicando y checarlo, ¿no? Porque, y aceptar que tú das una licenciada en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, no sé matemáticas, ¿no? No tengo esa... Es esa humildad, ¿no? Decir, la verdad, pues, saqué una licenciatura y no entiendo cómo, ¿no? Yo muchas veces lo he preguntado de mí mismo pero bueno, ahora reconocer esas carencias y trabajar, ¿no? Sí, y más que nada, el punto medular aquí que somos docentes y cómo emplear la didáctica para las matemáticas. O sea, no podemos seguir enseñando como a nosotros nos enseñaron. En primera, porque ya son otros tiempos, ya hasta pasamos, estamos en una pandemia, o sea, ya no son iguales los chiquitos, ¿no? Entonces, esta parte fue donde yo, primero hacer una introspección, lo que a mí me hacía falta desarrollar en mí, para ahora sí, entonces, checar de dónde empezar con los chiquitos. Y en la resolución de problemas, los niños ya van desmenuzando, van despedazando, van eligiendo algunos puntos específicos para ir resolviendo los problemas, ¿no? Yo con los pequeñitos ahorita de segundo, en la resolución de problemas, porque se trabaja la parte con el material didáctico, pues los pequeños, ¿no? Empezamos como que irles enseñando a ir identificando. Entonces, igual ir encontrando algunas palabras clave en el problema, ¿no? También esa parte, y los niños enseguidita, pues esa adición, maestra, porque dice que vamos sumando, vamos quitando, vamos restando. Entonces, darle muchas pautas y relacionar lo que ellos ya conocen para después ya ir empleando lo que ellos van aprendiendo, lo nuevo que van aprendiendo. Y que es una de las cosas que también luego manejamos mucho, ¿no, Dani? La conceptualización, que el niño de verdad entienda lo que significan las palabras, para incluso entender sinónimos que muchas veces
Por ejemplo, hay estudios que lo hablan también, ¿no? Que las matemáticas a veces al niño se le dificulta, pero porque le falta vocabulario, ¿no? Para que él entienda que, a ver, si dice esto, sería como que sinónimo del efecto de adición o de sustracción, digo, dependiendo del caso, ¿no? Y yo creo que, Dani, no sé, a ver, obviamente tú por ser maestra de primaria no nada más enseñas matemáticas, ¿no? ¿Crees, desde tu experiencia o lo que te ha tocado con los maestros de tu escuela, que como dices todos manejan esto, crees que, por ejemplo, el que un niño desarrolle este pensamiento lógico, que yo a veces le quito lo matemático precisamente para no quedarnos con esa idea, ¿no? Cuando el niño desarrolla este pensamiento lógico, como tú dices, analizar la información, sacar lo importante, a ver, esto quiere decir esto, etcétera, ¿se refleja en otras asignaturas, en otras materias? Sí, así es. Fíjate que en la escuela también trabajamos lo que son organizadores gráficos. Entonces, el niño, para que pueda ser un organizador gráfico, tiene que comprender la información que está leyendo. Desde los más pequeñitos de primero, que te leen ahorita ya a lo mejor unos 6 párrafos de corrido, tiene que ir identificando precisamente, obviamente a su nivel, porque los organizadores gráficos son graduales. Va desde los chiquitos, que son, parece que son dibujitos, que son florecitas nada más, pero no, o sea, tiene que ver el por qué es específico de esa manera. Y bueno, los más grandes de sexto grado, que ya son esquemas más elaborados, que ya son mapas mentales, cuadros sinópticos, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver, incluso como colectivo hemos platicado esta parte, que cuando tú le llevas continuidad y seguimiento, se ve un avance en los niños, porque incluso se hacen más independientes, que es algo que nosotros hemos platicado, pero también esta parte de comprender y de ir analizando la información que se les da. Ok, y esta experiencia, estas habilidades que desarrollan ustedes en los niños, ¿se queda en cuestiones meramente académicas? ¿O crees que en efecto se traslapa todo esto a la vida del niño? Y digo, del niño ahorita que después va a ser un adulto, ¿no? No, pues es hacia la vida. Es hacia la vida. Estamos desarrollando esas habilidades para que las empleen en su vida cotidiana, para que enfrente estas situaciones, ya sea problemáticas familiares o también problemáticas sociales, que es ahorita lo que estamos viviendo, donde el niño tiene que ir precisamente buscando la mejor solución o la mejor forma de enfrentarse a en este caso, a esta pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, no. Y que tú lo viviste, ¿no? Sí. Ahorita que lo platicaba Dani, ¿no? Bueno, a ver, yo ya tengo mi planeación anual y de repente, ¿qué crees? Real, pues sí. Siempre no. Y obviamente yo, como dice Daniela, yo también tengo que haber desarrollado ese proceso, es decir, a ver, no hay bronca, ajusto, ¿por qué? Porque tengo desarrollado ese pensamiento lógico, ¿no? Y obviamente esto me permite no atorarme, simplemente hacer los cambios que tengo que hacer, porque como yo lo digo mucho, pues es la vida, ¿no? Es la vida, no hay certeza, la certeza muchas veces es más una ilusión que una realidad, y bueno, hay que irnos adaptando, pero si tenemos nuevamente desarrolladas estas habilidades, pues yo creo que padrísimo, ¿no? Muy bien. Sí, Dani, yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos platicar contigo, ¿no? Tú hace rato hablabas de tus mentores, pero que por tu constancia, obviamente tu empeño en seguir aprendiendo, pues ya incluso se hizo una amistad, ¿no? Con los maestros y demás. Pero si yo te dijera para terminar, ¿qué le dirías? Vamos a empezar, a los padres de familia. Bueno, lo primero que sería los papitos es que confíen en el trabajo que está realizando el docente y también lo apoyen. Eso es algo importantísimo, lo apoyen. A la hora de confiar, nosotros también nos dejamos guiar y eso es algo importante, ¿no? Porque también los papitos mezclan mucho, así como yo aprendí, así le quieren enseñar a sus pequeños. Y no es que esté mal, en su momento así aprendieron y estuvo bien, ¿no? Me pasó con el proceso de las tablas de multiplicar, donde yo ya me encontraba papitos que ya le habían dejado copiar la tabla del 2 y apréndetela de corrido, ¿no? Yo les decía, no está mal porque así yo también aprendí, ¿no? Pero en su momento es como se tenía que aprender. Ahorita ya cambió todo. Entonces, esta es otra manera distinta, no es la panacea, es una manera distinta de enseñar. Entonces es eso que y que se recomienda precisamente porque se comprueban los resultados que dan, ¿no?
Eso es lo primero para con los los papás. Me papitos. gustó eso, confiar para que se dejen guiar, ¿no? Muy bien. Digo, a compañeros docentes de otras escuelas, tanto públicas como particulares, ¿qué les dirías? Pues lo primero, compañeros, es que no lo sabemos todo, ¿no? Pero en la medida de lo posible que nosotros nos informemos, nos vamos a estar mejor preparados y se nos va quitando el miedo de ir enseñando, sobre todo el empleo de esta materia. Quitarnos ese miedo y confiar también que nosotros lo podemos hacer y podemos desarrollar habilidades en los niños. No nada más, me acuerdo de un término ahorita que se maneja mucho en la neurodidáctica, ¿no? No dar una didáctica vomitiva, donde nada más, o bulímica, ¿no? Donde tú vomitas y vomitas información y el niño no la va a captar de la misma manera que tú lo estás dando, ¿no? Entonces, es confiar en esa parte, quitarnos el miedo y comprometernos y hacer conciencia que los niños de hoy no son los mismos con los que nosotros crecimos o como fuimos nosotros criados, ¿no? Entonces, mucho compromiso. Mucho compromiso, ¿no? Y finalmente, si te pudiera, yo sé que ya llevas varias generaciones de niños trabajando con esto, si pudieras, no sé, dirigirte a los niños, ¿qué les dirías? Y a los pequeños. Ajá. Pues yo creo ahorita que jueguen mucho. Eso es lo primordial, que jueguen mucho, que desarrollen la motricidad, que es un punto medular, y yo reconozco mucho a las maestras de preescolar, de verdad mi reconocimiento, porque es otro, hablando de esta parte de la matemática, bueno, los bloques lógicos es el primer escaloncito, ¿no? Pero yo creo el cimiento más fuerte o el previo, como tú dices, es la motricidad que se maneja mucho en preescolar. Entonces, ahorita dejen a sus pequeños que jueguen y también hay que irlos limitando, irlos encaminando a que también tengan tiempo para jugar, pero también tengan tiempo para ir repasando, tiempo para ir aprendiendo, tiempo para ir estudiando. Eso es algo bien importante, marcar límites, marcar tiempos. Claro, y fíjense que bueno, obviamente yo agradezco que Dani, pues ya llevamos muchos años de conocernos, que tenemos una amistad y obviamente esto permite que muchas veces intercambiemos pues todo tipo de información y algo que platicábamos, ¿no? Digo, desde principios de la pandemia a mediados de la pandemia, bueno, a mediados es un decir porque no sabemos cuánto va a durar todavía, pero algo que platicábamos ella y yo precisamente, yo por ahí en alguna otra cápsula les decía igual a los maestros, ¿no? No saturen a los niños, ¿no? O sea, sobre todo, honestamente, si el niño no lo hemos desarrollado y yo ahorita por este medio que no está acostumbrado, el niño no tiene las habilidades para digerir la información así, quiero que, ¡pum!, resuelvan todo, les digo, no, porque lo único que vamos a hacer es que yo, maestro, me frustre al niño, frustre al papá, y bueno, esto es todo un cotorreo, ¿no? Y algo que me llamaba la atención de Dani cuando más o menos me platicaba lo que estaba haciendo con sus alumnos y demás, era precisamente eso, ¿no? A ver, voy a hacer lo esencial, poquita tarea, poquitas actividades, y no así como que, se tiene que resolver los 80 libros, a ver, no. Dosificó mucho las actividades y sobre todo mucho la recomendación era esa, ¿no? A ver, pásensela bien, diviértanse, cotorreen, ¿no? ¿Va? Y también la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Muchísimo, de las emociones. ¿No? En mi caso como docente, los días lunes era específico trabajar esa parte, pero en familia. No era de, sí, contesta este cuestionario de cómo te sientes. No. Sino más alternativas de que estuvieran allegadas más a lo familiar, más el vínculo de relación padre-hijo, etcétera. Entonces eran específicos conmigo los lunes, ¿no? Es así como que el inicio de semana y yo empiezo otra vez la semana, entonces para que trabajaran eso. Claro. Y nuevamente, ¿no? Es proporcionar información al sistema familiar para que ellos también alcancen a ver ya otras realidades, ¿no? Acuérdense muchas veces el que estemos ahí entrampados en una problemática personal, de pareja, como padres hacia los hijos o viceversa, etcétera, pues muchas veces porque no alcanzamos a ver nuevas opciones, nuevas realidades, ¿no?
Entonces, precisamente yo muchas veces igual he comentado con los docentes esto, mira, a través de actividades muy sencillas, pero involucran a los papás, que los papás opinen, que los niños les pregunten a los papás, etcétera, ¿no? Que hagan por ahí algún rol, no sé, ¿no? Pero el chiste es que esta información llegue también a los papás, ¿no? Para que alcancen a ver otras cuestiones. Y digo, ya para terminar, Dani, incluso, como tú dices, el uso de todos estos materiales tienen sus palabras específicas, ¿no? Para determinadas funciones, ¿no? Y que lo vaciado es que los papás también terminan usando esos conceptos, ¿no? ¿No? Porque pues obviamente el niño, no, papá, no se dice así, se dice asado, ¿no? Y el papá va aprendiendo también todo ese vocabulario, ¿no? Entonces, repito, yo creo que cuando metemos ruido, por así llamarlo, a un sistema, cuando metemos nueva información y más con este tipo de modalidad, pues yo creo que siempre va a haber resultados interesantes, ¿no? Bueno, pues, Dani, para despedirte, ¿algo más que quisieras comentarnos o compartirnos? No, pues nada más, pues que se animen a trabajar con material didáctico, con sus pequeños. Bueno, pues Dani, como siempre, muchas gracias. Y bueno, sí comentarles que de todo el uso de este material, etcétera, Dani da unos talleres. Bueno, en ocasiones nos los ha compartido aquí precisamente en Otli, y yo espero que pronto tengamos por ahí fechas para manejarlo, para que ustedes, los maestros que les interese, o incluso yo estoy seguro que después de ver este video, va a haber padres de familia que digan, órale, mira qué interesante, ¿no? Entonces, estamos en contacto y pues como siempre, gracias por estar. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Dani. Bye.